La entrevista psicológica es una herramienta fundamental en la práctica de la psicología. Es un proceso que implica la obtención de información a través de la formulación de preguntas, así como también la interpretación de silencios, lenguaje no verbal, comportamientos, todo lo que comprende la interacción humana. Sus funciones principales son recopilar información, ser una herramienta de diagnóstico, evaluación y seguimiento del tratamiento y evaluar el estado mental de una persona. Se clasifican en tres tipos: cerradas, semiestructuradas y abiertas. Las entrevistas cerradas tienen preguntas predeterminadas y respuestas limitadas. Son útiles cuando buscamos información precisa y concreta. En el caso de las semiestructuradas, se combinan preguntas fijas con la flexibilidad de explorar temas adicionales, y las preguntas abiertas permiten un flujo libre en la conversación. A continuación, profundizaremos en los principales tipos de entrevistas utilizadas en psicología, explorando sus características y principales aplicaciones. La entrevista clínica tiene como objetivo recopilar información sobre el estado físico, mental y emocional de una persona con el fin de llegar a un diagnóstico y planificar una intervención terapéutica. Suele ser semiestructurada o no estructurada y tiene una duración entre 45 a 60 minutos, empleando técnicas con preguntas abiertas, escucha activa y observación no verbal. La entrevista psicométrica se utiliza para evaluar habilidades cognitivas, rasgos de personalidad o estados emocionales a través de pruebas estandarizadas. Su estructura es altamente definida y se utiliza con frecuencia en contextos como la selección de personal o el diagnóstico diferencial. Pruebas aplicadas en este tipo de entrevista pueden variar en la duración dependiendo de las herramientas utilizadas. La entrevista de investigación se utiliza para recopilar datos cualitativos o cuantitativos. Dependiendo del objetivo del estudio, esta entrevista puede adoptar una estructura estructurada, semiestructurada o no estructurada. Este tipo de entrevista es esencial en estudios de caso y evaluaciones de programas sociales. La entrevista diagnóstica tiene como objetivo principal el establecimiento de un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Generalmente es estructurada, combina preguntas abiertas y cerradas para obtener una visión completa del estado del paciente. Es crucial para la identificación de trastornos psicológicos específicos. La entrevista motivacional se utiliza con el fin de fomentar el cambio conductual en las personas. Se basa en la colaboración entre el entrevistador y el entrevistado y su estructura es semiestructurada. La entrevista de selección se utiliza para evaluar las competencias y habilidades de los candidatos a un puesto de trabajo. Este tipo de entrevista es altamente estructurado y se enfoca en preguntas conductuales y situacionales que permiten al reclutador obtener información sobre cómo el candidato ha manejado diferentes situaciones en el pasado. La entrevista forense se aplica en contextos legales, donde su objetivo es recopilar información confiable y precisa para ser utilizada en procedimientos judiciales. Es altamente estructurada y sigue protocolos específicos para garantizar la validez de la información obtenida. La entrevista terapéutica es fundamental en los procesos de psicoterapia. Esta entrevista se caracteriza por ser flexible y adaptada a las necesidades del paciente. Su objetivo principal es facilitar la autoexploración y el cambio, ayudando a las personas a identificar patrones de pensamiento o comportamiento que pueden estar afectando su bienestar. Finalmente, la entrevista educativa se utiliza para evaluar, intervenir y comprender aspectos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Este tipo de entrevista es comúnmente semiestructurada y combina preguntas abiertas y cerradas para obtener información detallada, así como permiten detectar problemas de aprendizaje, evaluar dificultades emocionales y planificar intervenciones personalizadas. Como hemos aprendido hoy, existen diversos tipos y usos para las entrevistas en el ejercicio de la psicología, los cuales deben aplicarse según el objetivo de la investigación, el tipo de información que se busca obtener y las características del entrevistado.